Emmet Audiolibros. ¿Qué es la iluminación? En el siguiente apartado se explicará el sentido de la palabra iluminación. También se aclaran algunos errores frecuentes acerca de la naturaleza del Buda y el sitio que ocupa en el budismo. Además se darán algunas pistas para entender cómo es que ir al refugio de Buda llega a ser un remedio para nuestra inherente insatisfacción o sufrimiento dukkha, porque ello significa que nos estamos comprometiendo a la realización de nuestro potencial espiritual, la única forma de llegar a la verdadera satisfacción y felicidad. La palabra Buda no es un nombre propio, sino un título que significa aquel que ha despertado. El Buda es alguien que despertó del estado de somnolencia en el que normalmente nos encontramos y accedió a una auténtica experiencia de la realidad. En todas las tradiciones budistas se afirma que la iluminación comprende esencialmente tres cosas. 1. Estado de conciencia clara, pura y radiante. En primer lugar, se habla de ella como un estado de conciencia clara, pura y radiante, al trascender totalmente la dualidad sujeto-objeto, como suele llamarse. La experiencia es un continuo de conciencia clara, pura y homogénea, que se extiende en todas direcciones. Además se aprende la realidad de las cosas tal y como son, no como objetos percibidos a través de los sentidos, sino penetrando su esencia trascendental. Es por eso que se dice que la iluminación es la conciencia de la realidad, un estado de conocimiento superior. Pero ese conocimiento no debe confundirse con el saber ordinario que está detrás del marco dualístico sujeto-objeto, que se deriva de la percepción a través de los sentidos y la razón. Es un estado de visión espiritual directa, intuitiva, sin intermediarios, sin intelectualización, en el cual todo se concibe clara, directa e intensamente. 2. Estado de amor, compasión intenso. En segundo lugar se encuentra el hecho de que la iluminación se entienda como un estado de amor, compasión intenso, profundo y desbordado, a veces comparado con el amor de una madre por su único hijo, ya que este sentimiento o actitud es la que debemos cultivar. Cabe notar que el Buda no habla solo de seres humanos, sino de todo ser viviente, sensitivo y en movimiento. Esta compasión consiste de un deseo urgente y muy profundo para el bienestar, la felicidad y el desarrollo de todos los seres. Un deseo de que todo crezca y se desarrolle y que finalmente logre alcanzar la iluminación. 3. Estado de energía mental y de espontaneidad. En tercer lugar, se dice que es un estado de energía mental y espiritual inagotable, inconmensurable y de espontaneidad absoluta, que se vuelca continuamente en una acción creativa ininterrumpida. La iluminación es, pues, un estado de perfecta libertad, ausente de toda clase de limitación subjetiva. ¿Hasta qué punto puede describirse de esta manera el estado de iluminación? ¿Hasta qué punto pueden enumerarse sus diferentes aspectos? Dicho estado puede describirse con mayor exactitud de una manera dinámica. Su aspecto de conocimiento superior para hacer amor y compasión que se transforma en energía espontánea y creativa. Esta, a su vez, se transforma en conocimiento superior y así sucesivamente. No se puede aislar un aspecto del otro. ¿Cómo sabemos que la iluminación es el ideal para el ser humano?
Para responder a esta pregunta debemos distinguir dos tipos de ideales. Existen los ideales naturales y los ideales artificiales. Un ideal natural es aquel que corresponde a la naturaleza del ser, mientras que el artificial se impone desde afuera. De acuerdo con esta distinción, podemos decir que el ideal de la iluminación no es un ideal artificial, porque para el humano este no es una imposición arbitraria externa, sino que corresponde con su propia naturaleza. Aún más, podemos afirmar que el ideal de la iluminación es el ideal para el ser humano, porque corresponde tanto a su naturaleza intrínseca como sus necesidades más profundas. Eso lo podemos explicar de dos maneras. Hemos hablado de la iluminación, la que, aun al ser entendida de un modo intelectual, puede parecernos un estado bastante remoto y algo muy lejano a nuestra experiencia. Pero al fijarnos un poco, podemos encontrar esas cualidades que construyen el estado de la iluminación en el ser humano. Así es de que no son completamente ajenas al hombre, sino más bien naturales. En cada hombre, mujer y aún en cada niño hay elementos del conocimiento de la realidad, por muy remoto y lejano que éste sea. Experimentamos esos sentimientos de amor y compasión, por limitados y exclusivos que sean, así como cierta energía, por poca y vaga que ésta sea. En el estado de iluminación, esas cualidades humanas están desarrolladas completa y perfectamente, en un grado que es difícil de imaginar. Entonces, el que el ser humano posee la semilla de las cualidades que construyen la iluminación, crea una afinidad natural con ideal para alcanzar este estado, y al encontrarlo puede responder positivamente. Experimentamos cierta emoción hacia el ideal de la iluminación porque las semillas se encuentran en nosotros, en nuestra propia experiencia. Así podemos responder positivamente al encontrarlo en cualquier momento, aún bajo formas distorsionadas. También podemos ver que la iluminación es el ideal natural para el hombre porque, al fin y al cabo, esto es lo único que puede darle plena satisfacción. Es algo que nos hace completamente felices y nos aleja del vacío en nuestros corazones. En las tradiciones budistas esto se conoce como dukkha o sufrimiento. Hay de tres tipos: el simple sufrimiento que se experimenta por una herida física o mental, el que resulta del cambio o transformación de las cosas, debido a nuestro apego a los objetos que nos proporcionan placer, y el tercero es el sufrimiento de todo lo que es la existencia condicionada. Se experimenta cuando no hemos alcanzado la iluminación. ¿De dónde proviene el ideal de la iluminación? Tiene sus orígenes en la vida misma, en la historia humana, y de hecho, no podrá venir de ninguna otra fuente. Si miramos nuestro pasado y examinamos la historia, podremos distinguir varios personajes que alcanzaron el estado de iluminación, personajes que lograron desarrollar completamente esas facultades espirituales que en la mayoría de las personas se encuentra de forma germinal. Ahora será importante aclarar ciertos malentendidos que existen con respecto al Buda y al budismo. Al comienzo, se ha dicho que aún muchas personas que no son budistas conocen, por lo menos, la imagen del Buda, y tal vez esta ya les resulte bastante familiar. Sin embargo, el que se haya visto la figura muchas veces no implica que se sepa claramente lo que ella representa. Hay muchos que conocen la figura del Buda sin saber quién o qué fue. Existen dos tipos de opiniones erróneas que merecen nuestra atención. La primera nos dice que el Buda fue un hombre común, y la segunda que el Buda fue un dios. Ambos malentendidos provienen de un tipo de enfoque cristiano, o al menos teísta. En este sentido, se sabe que en el cristianismo ortodoxo Dios y el hombre son dos seres totalmente diferentes. Dios se encuentra allá arriba en cuanto que el hombre está acá abajo, y entre ellos existe un abismo insuperable. Dios es el creador, ha creado al hombre del polvo para llevarlo a la existencia,
Además, Dios es puro, sagrado, sin pecado. Por el contrario, el hombre es pecador y nunca podrá llegar a ser como Dios. Incluso Dios no puede llegar a ser hombre, con la única excepción de Jesucristo, quien en el cristianismo es la encarnación misma de Dios. El primer malentendido con el Buda es el siguiente. Desde el punto de vista cristiano solo existen 3 categorías para distinguir a los seres: Dios, el hombre pecador y Jesucristo, encarnación de Dios. Ahora bien, ¿en qué categoría está el Buda? ¿Cómo aplica a su criterio el cristiano ortodoxo al encontrarse con el Buda? Puede ser una encarnación de Dios porque Dios se encarnó solo una vez para que naciera Jesucristo. Así solamente queda una alternativa, la del hombre. Por lo tanto, el cristiano ortodoxo, al enfrentarse con el Buda, lo considera como un hombre normal, esencialmente igual que todos o tal vez mejor que la mayoría. Pero por más bueno que haya sido, se le sigue considerando inferior a Dios y a Jesucristo. Examinando el segundo malentendido que se deriva del primero, los eruditos cristianos sostienen que aunque el Buda haya sido tan solo un hombre ordinario, sus seguidores lo convirtieron en un Dios. Ambos malentendidos se resuelven muy fácilmente. Tenemos que abandonar la tendencia de ver al Buda desde puntos de vista que no son budistas. Debemos recordar que el budismo es una tradición atea, es decir, que no concibe la existencia de un ser supremo creador del universo. De hecho, el Buda consideró que la creencia de un Dios personal era un obstáculo para la vida espiritual. El Buda fue un hombre, un ser humano, pero no un ser humano ordinario, sino un hombre iluminado, un hombre que llegó a ser en vida la personificación del conocimiento perfecto, el amor y la compasión infinitos y la energía inagotable. Pero no nació siendo un hombre extraordinario. Alcanzó la iluminación como resultado de su propio esfuerzo, desarrollando al máximo su potencial, que tan solo era una semilla. Desde el punto de vista budista, el ser iluminado es el ser más sublime de todo el universo, más aún que los dioses, y por esta razón se le venera en agradecimiento por habernos demostrado el camino, por habernos dado el ejemplo, por habernos demostrado lo que es posible, lo que nosotros también podemos llegar a ser. En otras palabras, el Buda es venerado no como Dios, sino como maestro, como ser ejemplar y como guía. Cabe notar que Gautama Buda es muchas veces llamado Lokayesta, pero también se conoce como Tathagata, Bhagavan, Arahat, etc. De esto podemos deducir la concepción budista del ser iluminado. El Buda pertenece a una categoría de ser para la que no tenemos equivalente en el pensamiento o en las tradiciones religiosas occidentales. No es ni Dios ni hombre en el sentido cristiano, ni siquiera hombre sin Dios, es decir, hombre por sí mismo. El Buda es una categoría de ser entre Dios y el hombre, y al mismo tiempo superior a ambos. También representa una nueva especie, una nueva mutación, una nueva categoría de ser, un ser humano, pero al mismo tiempo indefinidamente más que un humano, un ser humano iluminado, un Buda. Pasando a los malentendidos que hay con respecto al budismo, esto, como es de esperar, se encuentran muy relacionados con ideas erróneas sobre el Buda. Dado que el budismo es una religión atea, no puede considerarse realmente una religión en el debe profesar una creencia en Dios, pero eso no es más que un pensamiento confuso. Algunos piensan que el budismo debe tener un Dios en alguna parte y se esfuerzan exageradamente por encontrarlo. Además acusan al budismo de haberlo extraviado o perdido y hasta de estar escondiéndolo. Entonces, si el budismo no es una religión en el sentido cristiano, ¿qué es? Pues bien, para responder esa pregunta necesitamos volver a la distinción entre lo real y lo ideal. El budismo, o lo que se conoce tradicionalmente como Dharma, es todo aquello que nos ayuda a transformar lo real en lo ideal.
todo aquello que nos ayuda a reducir el abismo que existe entre el estado de la ignorancia y el estado de la iluminación. Dicho de otra manera, el budismo es todo aquello que nos ayuda a desarrollarnos, todo lo que nos ayuda a madurar. Es por eso que vemos al Buda diciéndole a Mahaprajapati, su tía y madre adoptiva, toda enseñanza que conduzca a erradicar las pasiones, el desapego, a disminuir las riquezas mundanas, a la frugalidad, a estar contento, a la soledad, a más energía, al deleite en todo lo bueno. Puedes estar segura que estas enseñanzas son las mismas que las del Buda, de modo que el criterio no es nada teórico, sino más bien práctico. Concluimos este modo como empezamos, con la figura de Buda, sentado bajo el árbol Bodhi, a escasas semanas de su gran despertar. Según una de las visiones más antiguas, en aquel momento el Buda extendió la mirada sobre el mundo, sobre la humanidad, no con su visión material, sino con lo que llamó su visión espiritual, y la percibió como un lecho de flores de loto sobre un lago. Algunas estaban sumergidas en el lodo, mientras que otras apenas emergían y otras estaban completamente fuera del agua. En otras palabras, el Buda vio esas flores, los seres humanos, como seres en diferentes etapas de crecimiento y desarrollo. Se puede decir que de esta forma el budismo ha visto a la humanidad desde entonces como un lecho de plantas capaces de producir brotes, como brotes capaces de producir capullos, como capullos capaces de convertirse en flores de loto, y más aún, capaces de convertirse en la flor de loto de 1000 pétalos. Sin embargo, para que los seres humanos crezcan y se desarrollen, necesitan de un guía. Su crecimiento no puede efectuarse inconscientemente, como en el caso de las plantas. Los seres humanos solo pueden crecer por medio de un esfuerzo consciente. Por eso el ser humano necesita un ideal, no un ideal de su ser parcial, ni un ideal que solo tome en cuenta ciertas relaciones con la vida, sino un ideal que ha de ser un ideal natural, no uno artificial. No puede imponérsele desde el exterior, sino que debe encontrarse implícito en su propia naturaleza, en las profundidades de su ser. Un ideal que, de hecho, representa la culminación del desarrollo de su potencial en el más amplio y profundo sentido. Este es, por lo tanto, el ideal de la iluminación humana. Hay muchos que no creen en la posibilidad de transformar lo real en lo ideal. En cambio, en la tradición budista no se duda de esta posibilidad. En el budismo se tiene fe en los ideales, se tiene fe en el ideal espiritual, el ideal de la iluminación humana, y se le tiene fe porque se tiene fe en el ser humano, así como en su potencial creativo. Debido a esto se le pide que tenga fe en sí mismo, no en el budismo. Más bien se le pide que tome el ideal de la iluminación humana como una hipótesis práctica. En el budismo se le pide que experimente, que pruebe por sí mismo. Fin de capítulo. Esperamos haya sido útil este video. Dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Y no olvides suscribirte. Recuerda, la verdad os hará libres. Por tu atención,